En la última lección dijimos que los gráficos están formados por una colección de puntos llamados vértices, y líneas que conectan esos puntos llamados bordes. En esta lección, proporcionaremos una definición más formal. La forma de evitar ambigüedades en matemáticas es proporcionar información concreta y rigurosa. Definiciones. Elaborar buenas definiciones no es fácil, pero es increíblemente importante. La definición es el punto de partida acordado desde el cual proceden todas las verdades y las matemáticas. Definición para ser precisa e inequívoca, pero también debe estar de acuerdo con nuestra intuición, ya que los objetos que estamos estudiando aquí es la definición estándar de un gráfico. La gráfica G es el par ordenado V, el que consiste en un conjunto no vacío V llamado vértices y un conjunto E llamado aristas. De dos subconjuntos de elementos de V a la derecha tenemos una gráfica con 4 vértices indicados por las letras A, B, C y D y 5 aristas. Indicado por los dos subconjuntos de elementos de V A, B, C, B, C, B, D y C, D, por lo que de nuevo el conjunto V es el conjunto de los elementos que dan los vértices y el conjunto E es el conjunto de dos subconjuntos de elementos de V que dan las aristas. Mirando conjuntos y conjuntos de dos conjuntos de elementos es difícil de procesar, por eso a menudo dibujamos una representación de estos conjuntos, ponemos un punto para cada vértice y conectamos dos puntos con una línea precisamente cuando esos dos vértices son uno de los dos subconjuntos de elementos en nuestro conjunto de aristas. Por lo tanto, una forma de dibujar la gráfica descrita anteriormente se muestra a la derecha. Nuevamente tenemos los vértices A, B, C y D, y tenemos los bordes A, B a C, B, C. B, D y C, D. Sin embargo, también podríamos haber dibujado el gráfico de manera diferente. Los dos gráficos de la derecha son iguales que el gráfico de la izquierda. Decimos que son iguales porque tienen la exacta, los mismos vértices y los mismos bordes. Ahora debemos tener cuidado con lo que significa que dos gráficos sean iguales. De hecho, dada nuestra definición, es bastante simple. Si los conjuntos de vértices son iguales, los conjuntos de bordes son iguales, sabemos lo que significa que dos conjuntos sean iguales, y las gráficas no son más que un par de dos tipos especiales de conjuntos. Todos. Las gráficas de arriba son iguales de nuevo, son iguales porque los conjuntos de vértices son iguales, y los conjuntos de bordes son iguales. Son iguales las gráficas de abajo. La gráfica G1 tiene vértices A, B y C y aristas A, B y B, C. La gráfica 2 tiene vértices A, B y C y bordes A, C y C, B. Estas dos gráficas no son iguales. Aquí los conjuntos de vértices de cada gráfica son iguales, lo que es un buen comienzo. También ambas gráficas tienen dos aristas. En la primera gráfica tenemos aristas A, B y B, C, mientras que en la segunda gráfica tenemos aristas A y CB. Ahora tenemos arista BC es igual a arista CB, porque los dos conjuntos son iguales. Recuerda que el orden no importa, así que no hay problema. El problema es que el conjunto AB no es igual el ZAC. Lo que significa que los dos bordes son diferentes, ya que los conjuntos de bordes de los dos gráficos no son iguales como conjuntos. Los gráficos no son iguales a los gráficos. Incluso si las dos gráficas no son iguales, pueden ser básicamente las mismas. Las gráficas del ejemplo anterior se pueden dibujar como se muestra a continuación. A la izquierda, tenemos la gráfica de G1 en la. Bien, tenemos la gráfica de G2. Los gráficos que son básicamente iguales pero quizás no iguales se denominan isomórficos, lo cual discutiremos más en la siguiente lección antes de continuar, aunque veamos un segundo ejemplo. Se le pide que considere la gráfica G1, y la gráfica G2 donde la gráfica G1 tiene vértices A, B y C y aristas A, B, A, C y B, BC. Y la gráfica G2 tiene vértices V, y W y aristas VW, y W. Las dos gráficas no son iguales, es lo suficiente como para notar que el conjunto V1 no es igual al conjunto V2, ya que A es un elemento de V1. Pero A no es un elemento en V2. Sin embargo, ambos gráficos constan de tres vértices con aristas que conectan cada par de vértices. Podemos dibujarlos como. A continuación, observe cómo las gráficas se ven básicamente iguales, pero, por supuesto, los vértices y los bordes no son los mismos. Claramente queremos decir que estas gráficas son básicamente las mismas, así que si bien no lo son igual, serán isomórficos. Podemos cambiar el nombre de los vértices de una gráfica y obtener la segunda gráfica como resultado. Y nuevamente hablaremos más sobre las gráficas isomórficas en la próxima lección. Espero que esto te haya resultado útil.